para mencionar que la próxima semana vamos a tener a Ronald Goncalves, 21 de mayo, Efesios 3, del 1 al 7. Ya estamos en el capítulo 3 de la carta. Hoy cerramos con esta última parte de Efesios 2, 17 al 22, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a estar orando y voy a ir buscando acá la carta. Efesios 2, 17, 22. Ok, vamos a compartirla. Vamos a abrir aquí en esta versión que de repente sale de tener otras versiones más. Vamos a ver, siempre pone Reina Valera de primer lugar. Cuidado, más nadie. Ok, siempre pone Reina Valera. Vamos a compartir de una vez esa pestaña, ¿verdad? Efesios 2, 17 al 22. Ah, pero no me lo quiso poner completo. Pues no se lo pedí completo. Vamos a ver. Ya que no me lo quiere poner. Vámonos para otra opción entonces. Por aquí. Ay, no se puede. Dice que vaya, no se puede ascender a esta página. Vamos a ver. Bueno, no tenemos opción. Nos quedamos con la reina de las versiones. Vamos a quedarnos con la Reina Valera, ¿ok? Entonces sí lo voy a compartir. Ok, bueno, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí reunidos, Señor, en tu presencia, por tu amor y tu bondad. Te doy muchas gracias por este grupo de hermanos, hermanas, compañeros, compañeras de estudio. Gracias, Señor, porque tu amor y tu bondad está sobre ellos, sobre cada uno de nosotros y sobre cada familia aquí representada. Muchísimas gracias, Señor, porque estamos asidos de tu mano y tú nunca nos sueltas. Sabemos que tú estás aquí, Señor, para fortalecernos, para ayudarnos, para sustentarnos, Señor, con la diestra de tu justicia, Señor, porque tu mano poderosa está sobre nuestra vida y por eso, Señor, te adoramos y te exaltamos. Hoy queremos poner delante de ti esta porción de esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, Señor. Queremos poner esta última parte de este capítulo 2, 17 al 22. Queremos que tú, Señor, nos llenes, nos enseñes, nos exhortes, constriñas nuestros corazones a que seamos transformados, santificados, sigamos viviendo una vida de santidad apartados para ti, Señor. Limpios del mundo, alejados de las malas obras, ajenos a todo lo que implica este mundo apartado de ti, este mundo sin ley, Señor, donde solo tú, Señor, solo tus leyes, solo tus ordenanzas, tus estatutos, tus mandamientos, tus normas son las que nos pueden ayudar a vivir correctamente, Señor, como tú quieres. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, para que nos ayudes en esta clase también y que todo lo que vamos a ver hoy, Señor, siga siendo para nosotros de formación y poder profundizar más nuestro conocimiento de tu palabra y la comprensión de ella para nuestra investigación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a los que han llegado ya en el camino. Hoy vamos a hacer una reflexión acá en esta parte de la última parte. Siempre es como la conclusión en el estilo de Pablo, ¿no? Siempre es como la conclusión de los capítulos. Entonces, aquí vamos a leer. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y bueno, aquí seguimos viendo y escuchando a Pablo, ¿verdad? Recordándonos la obra que hizo Jesús, recordándonos el valor de lo que nos vino a comunicar el Señor, ¿verdad? Buenas nuevas de paz. Buenas nuevas de paz, buenas noticias, noticias llenas de gracia, ¿verdad? Sobre todo a los que no tenían esperanza, a los que estaban lejos nosotros, a los que estábamos muy lejos, pero también a los que estaban cerca. Porque ahí hacen como una especie de comparación, Pablo, ¿verdad? Que la palabra de Dios es para todos. Siempre Pablo pensando con este pensamiento de que no era solamente para los judíos, también para los gentiles, ¿verdad? Judíos por religión, para el pueblo de Dios, los hebreos, pero que también el Señor no puso barreras y ayudó a los apóstoles a que rompieran esas barreras culturales, esas barreras religiosas que separaban a la gente de la fe y del conocimiento del Señor. Por eso es que Pablo hace siempre ese inciso allí, a los que estaban lejos, pero también a los que estaban cerca. Entonces, el deseo de Pablo es que ellos entendieran, la iglesia de Éfeso, que por medio de Cristo, todos, los unos y los otros, o sea, los dos bandos, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista, o los dos pueblos, ¿saben que dice que de dos pueblos hizo uno solo, ¿verdad? Todos tuviéramos entradas por un mismo espíritu al Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué nos hace, o sea, a dónde nos lleva esto? ¿Ok? Si nos hacemos preguntas hermenéuticas, ¿cuál es la aplicación de esto? Bueno, en el 19, él comienza como a explicar el propósito, o el resultado más bien, de lo que significó que somos un solo pueblo. Los que estaban lejos, los que estaban cerca, porque todos teníamos debilidades. Los que estaban lejos estaban apartados de la gracia sin conocimiento de Dios, pero los que estaban cerca, quizás cultural o religiosamente, se consideraban superiores a los que estaban lejos porque, bueno, eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, pero no, quizás a veces no podían trascender de esa idea porque no entendían el propósito de la gracia de Dios. Y el propósito de la gracia de Dios está en el 19. No somos extranjeros ni advenedizos. No somos extranjeros, no somos extraños a la gracia de Dios. Somos un solo pueblo, hemos sido adoptados, como lo dijo a Romanos, hemos sido injertados en el olivo silvestre, ¿verdad? Y somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que Él nos hace su familia, Él nos hace sus hijos por medio de Cristo, ¿verdad? Y hay una explicación donde vemos cómo ha sido posible por la gracia de Dios que esto ocurra. ¿Cómo ha sido posible esto? Bueno, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, que nosotros no es que fuimos injertados así mecánicamente, sino que Dios se reveló, Jesús se reveló a nosotros también, a un pueblo gentil, a un pueblo apartado, a un pueblo lejano, ¿verdad? Se reveló y nosotros hemos sido edificados, Pablo se lo está diciendo, por las enseñanzas de los apóstoles, los que convivieron con Jesús, los que fueron observadores participantes, los que estuvieron allí viendo todo lo que Jesús decía y hacía también, los que lo vieron en la cruz. Entonces, sobre ese fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Es que podemos conocer la verdad. Podemos conocer quién fue Jesús como piedra, como dice acá, siendo la piedra
del ángulo, Jesucristo mismo. Es decir, que no se estaba edificando una iglesia sobre meras ideas, meros pensamientos o ideas inconsistentes o presunciones espirituales acerca de la persona de Cristo. No, se estaba enseñando con criterio, con fundamento, la doctrina, la sana doctrina, las buenas nuevas de paz, que fue lo que los apóstoles y los profetas nos enseñaron. Es decir, que nosotros como parte de este edificio, ¿verdad? Como parte de este trabajo que hicieron los apóstoles, pero que venían haciendo los profetas, ¿verdad? Desde antes de los apóstoles. Pensaron y comprendieron, los profetas comprendieron y comunicaron, siendo voceros del Señor, siervos de Dios, ellos comprendieron lo que significaba organizar, consolidar y sustentar a un pueblo, a una iglesia, a una comunidad de fe, ¿verdad? Que Jesucristo es el ángulo, es decir, es el punto importante allí desde donde se puede levantar el edificio. La fe, la esperanza. O sea que sin Jesucristo no era posible ser miembro de la familia de Dios, no era posible edificar una iglesia, ¿verdad? Este edificio, ¿verdad? Como dice acá, bien coordinado, que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, que hay una especie de metáfora, un lenguaje figurado acá de Pablo, ¿verdad? Donde está viendo a la iglesia como un edificio que se está levantando con bases sólidas. Pero ¿cuáles son esas bases sólidas? Número 1, lo comienza diciendo en el 17, las buenas nuevas de paz. Los que estaban lejos, los que estaban cerca, el Espíritu Santo es la única manera como nosotros por el mismo Espíritu tenemos entrada al Padre, el Consolador, Parácletos en griego, ¿verdad? El que nos sostiene, el que nos sustenta. Y, por supuesto, viéndolo así como una metáfora en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, que esta figura, ¿verdad?, metafórica, de donde está viendo Pablo a la iglesia como un edificio, no que, es decir, no hecho improvisadamente, no levantado por cualquier tipo de arquitecto, por cualquier tipo de edificadores, sino que los profetas empezaron esta labor de edificar. ¿Con qué? Con la ley de Dios. Ese es el fundamento, la ley de Dios. ¿Y dónde se cumple la ley? En Cristo Jesús. En Él se cumple toda la ley. Por eso es que nosotros estamos llamados a hacer ese edificio bien coordinado, bien edificado, que crece, ¿verdad? Que crece, no solamente el crecimiento individual, sino que también Pablo está llamando aquí la atención a que sea un crecimiento colectivo, ¿verdad? De toda una comunidad de fe, de toda la iglesia. Y en este último versículo, en este 21, está hablando del crecimiento, ¿verdad? Porque no es fácil, o digamos, es bastante difícil que haya un crecimiento como pueblo, ¿verdad? Si no estamos unidos. O sea, que Él está llamando aquí a la unidad, está llamando aquí a la paz, está llamando a que somos familia, nos está llamando a que nosotros debemos crecer como un templo. Debemos crecer como un templo que somos, un templo espiritual. Él está trasladándose un poco a lo que en el Antiguo Testamento era el templo. El templo, el tabernáculo, era el símbolo espiritual de la fe de un pueblo, de Israel.
el templo, era lo esencial. Entonces, él está haciendo este recordatorio, Pablo, para que nosotros también pongamos en práctica eso que enseñó el Señor a Moisés, ¿verdad? El ritual del templo, las oraciones, las vestiduras, ¿verdad? Que Pablo también, por ejemplo, en Colosenses, él toca esa parte de la vestimenta, la santidad, que nos vistamos con ropas santas. Y entonces, aquí en esta parte, él nos está haciendo un llamado a que nosotros somos uno solo, estamos unidos por un mismo espíritu. Nosotros estamos unidos y eso hay que cultivarlo. Esto que estamos haciendo acá, nosotros estamos cultivando una vida de relación espiritual como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios. Nosotros estamos cultivando el amor el uno con el otro, el mismo que sentimos por Cristo, ese amor que Él nos ha enseñado, ese amor con que debemos amarnos. Y una de las maneras de nosotros amarnos, de nosotros vincularnos, es hablar de su palabra, comentar su palabra, hablar, como dice Pablo, con cánticos, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, ¿verdad? De fe. Y por eso que al final él cierra en el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que nosotros somos morada de Dios, ¿verdad? Estamos siendo edificados con el propósito, recuerden, es una preposición de propósito, ¿verdad? Para oraciones de propósito, de resultado. Entonces ahí tenemos una oración coordinada de propósito, de resultado. También soy juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y no lo podemos perder de vista esta parte, porque nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de nuestro Consolador, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos consuela, el que nos anima, el que nos exhorta, el que nos corrige. Necesitamos recordar esta palabra que está enseñando aquí Pablo y este trabajo, esta obra santificadora que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso la importancia de cultivar este tiempo como seminaristas, como estudiantes, de tener este tiempo de comunión en el Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la inspiración que diste al apóstol Pablo para enseñarnos la verdad, todo lo que encierra las buenas nuevas, Señor, todo lo que implica haber conocido estas buenas noticias de paz para nosotros, Señor. Número 1, estábamos antes muy lejos de ti, ahora estamos cerca. Ahora tenemos entrada por tu Espíritu Santo al Padre, Señor. No somos extranjeros, no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estamos siendo edificados sobre el fundamento que enseñaron los apóstoles y los profetas, Señor. Sobre ti, Señor, que eres la piedra fundamental del edificio, donde estamos siendo levantados para morada de Dios en tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos a crecer de manera coordinada, de manera unida, de manera armoniosa, Señor, con tu palabra, como cuerpo, como edificio que somos, Señor. Ayúdanos a edificarnos unos a otros en fe, en esperanza, en amor, en gozo, en paciencia, en bondad, en perdón, en esperanza, Señor, en paciencia, en mansedumbre, en templanza, Señor. Porque dice tu palabra, dice Pablo a los Gálatas, que contra tales cosas no hay ley. Esta es la ley tuya, Señor, porque tú eres soberano y nos has dado esta ley para nosotros vivir por ella, amándonos, sustentándonos como iglesia y animándonos unos a otros a buscar cada día más de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.
Gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra, por su belleza, ¿verdad? Un aplauso para el Señor, porque Él merece toda la gloria. Amén. Toda la honra sea a nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesucristo, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Bueno, yo había colocado allí en el chat si alguien quería hacer un cántico, así a capela. Si alguien quería hacerlo, puede hacerlo libremente. Nos quedan todavía 3 minutos para esto. Si no, bueno, vamos a compartir aquí entonces esta pestaña. La semana que viene es 21 de mayo, ¿verdad? Tenemos Efesios 3 del 1 al 7. A ver, Edgar, ¿quieres dar una alabanza al Señor? Sí, podría dar un momento de adoración al Señor. Amén, ¿sí? Qué bello. Amén, amén. Ok. Bueno, les invito a cerrar nuestros ojos y a alabar al Señor un momento, donde nada nos pueda interrumpir y que podamos estar concentrados en su presencia. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, reina por los siglos con poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por ti, Señor, y añoramos que pronto sea ese momento de estar cara a cara contigo para verte, Señor, y estar aún más enamorados de ti, Señor Jesús. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Edgar. Gracias, qué hermoso. Qué hermosa alabanza, gloria al Señor. Me encanta esta parte, pues, porque es la parte donde rendimos nuestras vidas al Señor. Y eso antes que estudiar, antes de que hacer alguna actividad, y en el seminario eso se cultiva, pues, hasta en online tenemos que hacerlo. Y ese es un tiempo especial para el Señor mientras nos formamos, mientras estamos estudiando. Y bueno, gloria a Dios. Muchísimas gracias. Qué hermoso. Una alabanza espontánea al Señor. Gracias. Dios te bendiga. Bueno. Hoy ya comenzamos semana 7, ¿verdad? Ya estamos ya en semana 7. Ya estamos, ya estamos en la parte, digamos, de la pendiente para entregar la parte 3, ¿verdad? De nuestro trabajo de investigación, ¿verdad?
Sí, ya estamos avanzando con eso. Bueno, muchas gracias para los que ya han estado entregando, lo que fue, creo que ayer o hoy por lo menos no he podido revisar nada, solamente las personas que van a ayudarnos, apoyarnos con la lectura de las respuestas. Ya tengo por aquí la guía de lectura, ya la voy a compartir, ¿verdad? Para tener 5 preguntas. Acerca de las preguntas hermenéuticas, epístolas 2, ¿verdad? Capítulo 4, epístolas 2, es la que vamos a ver hoy, ¿verdad? Vamos a estar trabajando hoy con esta parte, ¿verdad? Yo coloqué allí en la tarde, como las 5:30, algo así, coloqué las personas que van a ayudarnos con la lectura, ¿verdad? Aquí está Angeli diciendo que ya se va a conectar. Bueno, entonces, chequeo de lectura, guía número 4, epístolas 2, las preguntas hermenéuticas. Luego vamos a hacer algunos comentarios acerca de la parte 3. Los que quieran comentar o preguntar algo, tenemos 5 minutos para hablar un poquito de eso, ¿verdad? Y ahorita para la guía de lectura vamos a tener a Daniel, Edgardo, Ketty, Ronald y Jordi, ¿verdad? Luego yo hago la presentación del resumen de este capítulo y hablamos acerca de la semana que viene, cuál va a ser la guía de lectura de la semana 8, ¿ok? Entonces, bueno, voy a compartir acá, creo que ya lo tengo, ¿verdad? Ya lo tenemos. Vamos a comenzar aquí entonces. Vamos a estar bien atentos, ¿verdad? A lo que son las respuestas, porque bueno, esta es un capítulo muy interesante acerca de cómo nosotros vamos a ver la hermenéutica dentro de las epístolas. O sea, cómo nosotros cuando hablamos de hermenéutica vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la interpretación, ¿verdad? Aplicación. Y esto es muy importante porque nosotros siempre que estamos leyendo estamos haciendo aplicación, ¿verdad? Nosotros siempre estamos enfocados en ver la lectura en lo práctico. Cómo podemos, es decir, es un ejercicio que uno sin pensarlo lo está haciendo. Uno está leyendo un libro y uno está buscando de materializar lo que está aquí en la mente, lo que uno está captando. El texto, uno trata para poderlo comprender, pues. Bueno, por lo menos a mí me pasa eso. Trato de llevarlo a la práctica lo más sencillo posible, ¿ok? Entonces voy a poner esto un poquito más grande. Explique lo que significa la hermenéutica de sentido común. Entonces, bueno, la número 1 la va a tener Daniel, ¿verdad? Número 2, Edgardo. Número 3, Ketty. Número 4, Ronald. Y 5, Jordi. ¿Ok? Bueno, Daniel, te escuchamos. Ok, ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, alguien estaba diciendo, disculpen que no vi el chat, Rómulo, hay un momento donde se pierde el audio. ¿Será mi teléfono? Bueno, yo lo he escuchado perfecto, Rómulo. Ok, bueno, me avisan si se pierde el audio. Voy a estar atento a eso también para poder dar la respuesta. Bueno, que ya usted estaba hablando de eso y más o menos es acertado, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros estamos haciendo una lectura, la que sea, estamos tratando siempre de llevarlo al sentido común en el entendimiento. Ahora, explique lo que significa la hermenéutica de sentido común. Ahora yo estoy viendo el problema que trae esta forma en cierto sentido. Y la respuesta es, la hermenéutica del sentido común es lo que aplicamos cada vez que leemos la Biblia y traemos a cada pasaje nuestro propio sentido común. Nuestras opiniones, tradiciones eclesiales, nuestra cultura, e incluso nuestras experiencias, y eso ocasiona
que le demos al texto un sentido distinto o contrario a lo que en realidad significa, llegando también a acomodar el texto según nos parezca. Este es el problema que yo vi allí, pues, y lo expresé en mi respuesta. Ok, Daniel, gracias. Pero ¿qué entiendes tú de eso que tú escribiste? Bueno, exactamente eso. O sea, en pocas palabras, sin darnos cuenta, al nosotros aplicar el sentido común cuando leemos, estamos trayendo cuando estamos leyendo las epístolas y nos encontramos con un pasaje, o sea, algo que se nos parece y nosotros, como quien dice, lo traemos al aquí y a la hora y podemos darle una interpretación a nuestro modo, de tal manera de que no estamos haciendo una exégesis, por decir un ejemplo, y de tal manera ya estamos violentando ese texto. Eso es lo que entiendo con respecto a eso, pues. Ok. Bueno, sí, nosotros cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un texto, ¿verdad? En este caso estamos hablando de las epístolas. Normalmente, ¿verdad? Nosotros tratamos de utilizar, eso es algo natural, espontáneo, ¿verdad? Nosotros eso no lo programamos. Utilizar el sentido común. Eso tiene que ver con la aplicación, ¿verdad? Es que, por ejemplo, leemos una epístola, una carta, y queremos ir a obedecer o queremos ver cómo hacerlo práctico, hacerlo parte de nuestra vida, ¿verdad? Pero a veces no solamente, o sea, queremos obedecer porque está en la Biblia, ¿verdad? Pero hay a veces ciertas situaciones, ¿verdad? O dificultades, como dicen los autores, hay dificultades que a veces hace que nosotros no podamos hacer esa aplicación, ¿verdad? Un tema es la parte cultural, hay diferentes contextos, las normas, ¿verdad? Y que a veces son situaciones muy, muy ajenas a nosotros, pues que no podemos ir a obedecer, a aplicar, porque, bueno, hay cierta inconsistencia, cierta inseguridad, pues, de que nosotros, digamos, este texto será para nosotros, no será para nosotros, por ejemplo. El caso que lo vimos hace como 2 semanas, el caso de cuando Pablo le dice a Timoteo, bueno, te aconsejo que uses un poco de vino a causa de tu estómago, tus dolores estomacales, X, o tus frecuentes enfermedades. Bien, hay versiones de versiones. Así que dolores de estómago, bueno, a lo mejor será de vesícula, no sé, pero lo que un poco es utilizar esa recomendación porque fue algo dado a Timoteo, ¿verdad? Para solventar o atender una situación muy particular. Entonces, a veces, para hacer esta aplicación, es importante nosotros considerar esas dificultades hermenéuticas, ¿okay? Y porque el sentido común no es algo tan sencillo de que, bueno, por lógica o por sentido común, eso es conmigo. No necesariamente, ¿ok? Entonces, eso nos ayuda a nosotros sobre todo lo que tiene que ver con los mandatos, ¿verdad? Es la parte gramatical, que tiene que ver con los mandatos, con estas normas, exhortaciones, ¿verdad? Examinar esa parte, ¿eso es para nosotros o no es para nosotros? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando aplicamos lo que es el sentido común. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la explicación, gracias por la lectura. Muchísimas gracias. Ok. ¿Qué dice la regla básica de la hermenéutica? Vamos a ver aquí. ¿Qué dice la regla básica de la hermenéutica? Edgardo. Si Edgardo nos ayuda con esta respuesta.
Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, estoy trabajando acá, pero me dieron permiso. Entonces, por aquí tengo escrito algo. La regla básica de la hermenéutica plantea que y establece que en un texto no puede significar algo que nunca pudo haber significado para su autor original o para sus primeros lectores. Esto Mm, resalta la importancia de entender el contexto histórico y cultural para una interpretación adecuada. Como lo dice ahí, nosotros en palabras más coloquiales no podemos ponerles palabras en la boca al autor del texto. Tenemos que tratar de ir a lo que es el contexto cultural, el contexto histórico, el tiempo incluso político, de qué se estaba hablando, qué era lo que estaba tratando de transmitir ese mensaje y a quiénes se lo estaba diciendo, porque se corre el riesgo que por la distancia de tiempo podamos interpretar las cosas como no deben ser. O sea, algo fundamental, regla básica. La regla básica establece entonces eso, que el significado no puede ser otro que lo que haya de verdad querido decir el autor originalmente. Esto es un poco difícil porque hay que hacer, como dice la palabra acá, hermenéutica, hay que hacer una investigación exhaustiva de lo que se quiso decir. Y habían unos ejemplos ahí, como cuando Pablo hablaba de comer lo sacrificado a los ídolos y todas estas cosas y llevarlo al tiempo moderno, entonces no se aplica tal cual como como se entendía para aquel tiempo. Muchas veces la gente, por no respetar este principio, se pueden generar incluso doctrinas nuevas a causa de una mala interpretación. Más o menos por ahí es la idea. mm. Gracias, Edgardo. Que Dios te bendiga, gracias. Sí, así tal cual de sencillo como lo explicó Edgardo, es la meta, pues. La regla básica, un texto nunca puede significar, es decir, no, lo que no está escrito allí, lo que no nunca quiso decir o escribir o dar a entender el escritor original. O sea que es como una especie de limitación, ¿verdad? No, no poner, no excedernos o no, de repente, no hacer interpretaciones apresuradas acerca de un texto, porque, bueno, yo creo que sé lo que quiso decir el escritor. Y entonces yo afirmo, ¿verdad? A veces sin fundamento, algunas ideas o presuposiciones que no se pueden poner en la boca del escritor escogido, del autor inspirado, ¿verdad? No, es delicado, es mejor decir, no sé, voy a investigar, ¿verdad? Y no hacer aplicaciones libres o demasiado, por eso tenemos la posibilidad de consultar fuentes, ¿verdad? Consultar versiones de la Biblia. Hoy es más fácil en Internet, hay más de 2000. Podemos ver concordancias, comentarios, Biblias, o sea, de estudio, ver comentarios, ver información, antes de dar por sentado una expresión o una afirmación, una idea del escritor que no es lo que quiso decir él, sino lo que yo creo que es, y yo digo, eso fue. Es un poco delicado. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Dios te bendiga. Ahora la número 3. ¿Qué dice la segunda regla de la hermenéutica? ¿Okay? ¿Qué dice la segunda regla de la hermenéutica? Ok. Ketty, tenemos a Ketty. Bueno, si no está Ketty, yo quisiera pedirle entonces. No, profe, aquí disculpa. Sí,
Estaba ok. hablando, pero estaba hablando, pero no activé el micrófono. Dios mío, qué pena. Buenas Tranquila. tardes. Buenas Ok, tardes. bueno, a través de la segunda regla básica expresamos de manera diferente nuestra hermenéutica común. Es importante saber que la palabra de Dios es la misma, tanto para nosotros en la actualidad como para lo fue a ellos en el pasado. Y esto nos hace compartir circunstancias que podemos comparar. Esta regla hace que la mayoría de los textos teológicos y los imperativos éticos dirigidos a la comunidad en las epístolas orienten a los cristianos modernos, nosotros, en un sentido de proximidad con el primer siglo. Por ejemplo, todavía es verdad lo que dice Romanos 3:23, todos han pecado. Y también en Romanos, que por gracia hemos sido salvados, no, en Efesios, perdón, por gracia hemos sido salvados mediante la fe, que está en Efesios 2:8. Si realizamos nuestra exégesis y descubrimos la palabra de Dios en ambos ejemplos, podemos descubrir el mensaje inmerso en ella. Otro ejemplo de esto es el libro de Primera de Corintios 3:16 al 17, y cómo la palabra de Dios nos dirige a nuestras responsabilidades en la iglesia local. Debemos ser muy precavidos y hacer una buena exégesis con la palabra de Dios, de manera que confiemos que nuestras situaciones y circunstancias son genuinamente comparables a las que ellos tuvieron anteriormente. Sin embargo, aunque parece fácil, realmente esto puede aplicarse más allá de algunas circunstancias específicas. Por lo tanto, con frecuencia nosotros nos encontraremos con algunos problemas más adelante que son importantes de abordar, que eso se plantea en las preguntas siguientes. Sí. Muchas gracias, Ketty. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Entonces, bueno, sí, esa segunda regla de la hermenéutica es importante, pues, porque tiene que ver con el tema de las circunstancias que son comparables o que son similares a las nuestras, ¿verdad? Es decir, si en el auditorio del primer siglo estamos hablando acerca de los oyentes, ¿verdad? Lo que fue dicho a ellos es una pregunta. ¿Eso es también para nosotros? Eso es una pregunta que tiene que ver con contexto, como dice Ketty, y también tiene que ver con la parte de la exégesis desde el punto de vista gramatical, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a encontrar el sentido o significado a esas palabras clave en el pasaje, y entonces donde nosotros podemos recurrir al sentido común, ¿verdad? A la lógica, podemos recurrir a nosotros ver si estas situaciones similares, o sea, podemos compartirlas de manera idéntica con el primer siglo. Por el ejemplo que ella puso muy bueno, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, por decir algo, pues. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, eso fue para ellos y también es para nosotros. No es que solamente quedó allá en el siglo I, no. Es también para nosotros, para toda la humanidad. Pues. Es decir, la palabra de Dios es la misma para ellos que para nosotros. Y bueno, entra lo que tiene que ver allí el tema ético, el tema moral, ¿verdad? Por ejemplo, lo vamos a ver en el capítulo acerca de la ley, capítulo 9 de esta guía de lectura. Vamos a ver allí los imperativos, los mandatos, ¿verdad? Desde el punto de vista ético y moral, pues es otra pregunta. ¿Es para ellos? ¿Es para nosotros? Por lo general, hay una regla allí. Los imperativos éticos y morales son absolutos. Es para todos, para ellos y para nosotros también. ¿Okay? Y eso lo enseñan los 10 mandamientos, lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, ¿verdad? Eso es para todos nosotros. Jesús vino a explicar la ley y esa fue la manera como pudo explicar la ley, que estaba el problema en el corazón
Y el corazón del hombre, la naturaleza es pecadora. No es que ellos pecaban más que nosotros pecamos ahora más que ellos, no. Todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Entonces, eso es para todos, ¿verdad? Entonces, el tema ético y moral, eso es para todos, ¿ok? Y lo vamos a ver luego con más detenimiento cuando tengamos que ver el capítulo acerca de la ley, ¿ok? La ley. El capítulo 9 de este libro de Gordon Fee y Douglas Stuart. Bueno, entonces ahora sí, vamos a... ¿En qué consiste la aplicación extendida? Esa la tiene Ronald, ¿verdad? Ok, buenas noches. Buenas noches. La aplicación extendida se refiere... ¿Se me escucha? Se refiere a llevar el significado de un texto más allá de su contexto original, para aplicarlo a situaciones y circunstancias contemporáneas. Esto implica hacer conexiones entre el mensaje del texto y la vida en la comunidad cristiana actual. Por ejemplo, yo asistí a algunas clases, algunas iglesias que las mujeres tenían que ir con velo, porque siempre se iban a Efesios, por cierto, creo que es Efesios donde dice que la mujer debe cubrirse. Me acuerdo si es Efesios o Corintios. Yo sé que era una de las ciudades griegas. Eso tenía un contexto en un momento. Corintios, ¿no? Ajá. Eso tenía un contexto en ese momento porque las mujeres se rapaban el cabello para adorar a una diosa griega. Entonces, una manera de tapar eso mientras le crecía el cabello a las recién convertidas era que usaran un velo. Entonces, o sea, si uno no lo sabe así, uno piensa que, como en la Biblia dice, que la mujer debe tener su velo para entrar al templo, entonces todo el mundo tiene que entrar con el velo en el templo. ¿Se me escuchó? Sí, Ronald, se escuchó perfecto. Lo que pasa es que yo escucho como un feedback porque lo escucho por la computadora y hablo por el teléfono. O sea. Ok, sí, tenés doble conexión. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. Excelente la explicación, excelente el ejemplo de eso. Sí, hay situaciones cuando se trata de la aplicación extendida, ¿verdad? Igual hay que limitarse a la intención original del escritor, ¿verdad? De nuevo, tiene mucha relevancia el tema del contexto, las preguntas hermenéuticas, pues. Esto es aplicable a nosotros, esto es para nosotros. ¿Cuál es la intención del autor en el pasaje, verdad? Que está llamando, y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los mandatos, que son de orden ético, moral, ¿verdad? Todo eso, por supuesto, va a tener un límite cuando nos referimos a la situación que está detrás de ese mandato. Si la situación, por ejemplo, el caso del uso del velo, ¿verdad? A la iglesia de Corintios, a las mujeres. Ahí había una situación de tipo religiosa, ¿verdad? Ahí hay un tipo de la parte de la conversión, de como, bueno, es un respeto, algo cultural, para empezar, es algo cultural. Y había que guardar la cultura. Bueno, no es como, bueno, ya yo soy creyente, yo soy creyente, bueno, yo no importa. Las mujeres tenían que sujetarse, pues. Eran como normas de protección, normas de cuidado, sobre todo para no ofender, como dice Pablo, para no dañar al hermano débil, al que está empezando, ¿verdad? Había ese tipo de cuestiones. Yo tuve una experiencia parecida en una iglesia que estaba en el cruce del río Meta, por allá
era el río entre Apure y algo así, Apure y eran los llanos. Lo cierto es que nosotros fuimos a esa iglesia, wow, cuando uno entró a la iglesia, la alabanza muy poderosa, hasta los niños músicos, era algo impresionante, de verdad, cómo se sentía la presencia y el poder del Espíritu Santo en ese lugar. Pero las mujeres estaban sentadas en un ala con sus velos y sus faldas, sus ropas así, y los hombres estaban sentados aparte, ¿ok? Por supuesto, yo andaba con puro hombre, mi esposo, mis hijos, unos amigos. Yo me tuve que sentar solita atrás, pero obvio no tenía el velo, porque ellos sabían que nosotros estábamos de visita, y pude disfrutar mucho esa comunión allí en esa iglesia y ver la entrega, la santidad, la fe, y fue muy hermoso de verdad. No podía yo llegar allá, no, quítense el velo, esto no es con nosotros. Uno se sujeta, ¿verdad? Uno se sujeta porque es la manera como ellos han encontrado de adorar a Dios y se sienten bien y ya forma parte de su convivencia, ¿verdad? Y eso hay que respetarlo también. Pero nosotros sabemos pues que ya hay elementos culturales, elementos del contexto y elementos de las aplicaciones extendidas. Muchas gracias, Ronald. Que Dios te bendiga. Ok. Ahora, ¿a qué se refiere el problema de las circunstancias no comparables? Lo tiene Jorvit. Adelante, Jorvit. Sí, bien. Gracias, Jorvit. Gracias. Sí, tal cual. El problema de las circunstancias comparables, ¿verdad? Nosotros vamos a estar tomando decisiones, ¿verdad? Cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos estudiando un pasaje, cuando estamos estudiando un texto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí donde la parte de la hermenéutica nos lleva, antes de ser hermenéutica, nos lleva a detenernos en el contexto anterior, qué estaba pasando antes de mi pasaje, qué estaba pasando después de mi pasaje, ¿verdad? Ver de alguna manera aquellos textos o palabras clave, expresiones importantes, repetitivas, ¿verdad? Y eso es un trabajo de tiempo, ¿verdad? Es un trabajo importante para nosotros poder entender el argumento del autor, ¿ok? Entender su argumento, poder ir hilando lo que él viene diciendo desde el principio, ¿verdad? Por supuesto, siempre el elemento de las circunstancias históricas van a estar presentes allí. Entonces, nosotros no podemos tomar o de alguna manera hacia el voleo, pues, o por nuestra propia intuición o al azar, pues también no podemos suponer que esto es aplicable, ¿verdad? Y tenemos que estudiar bien las situaciones, estudiar bien el pasaje. Por eso es que nosotros en esta materia trabajamos todas estas cosas con
con un esquema, con el método histórico gramatical, ¿verdad? Trabajamos, ¿para qué? Para ir teniendo lineamientos de cómo nosotros vamos a ir revisando todas estas circunstancias, ¿verdad? Todo lo que son, por ejemplo, si se comparan o no a nosotros. Fíjense que todas estas preguntas son parecidas, pero hechas de diferentes formas. Todas las que hacen acá los autores, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros con esta guía de lectura a reforzar el entendimiento de lo que viene a significar la hermenéutica. Lo que viene a significar la hermenéutica es un proceso de estudio, de seguimiento, de control, de límites. No podemos abusar del texto, ¿verdad? Y colocando palabras o explicaciones o aplicaciones falsas, sino que todo tiene que estar metido en el texto. Todo tiene que estar allí y nosotros tenemos nuestro límite a no salirnos del texto, básicamente, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por la intervención, excelentes sus intervenciones, sus explicaciones, los ejemplos, de verdad, muchísimas gracias, Dios los bendiga, estoy bastante agradecida al Señor por esta oportunidad con que ustedes están presentando esto acá. Para la semana que viene vamos a tener la semana número 8, ¿verdad? Ya es 21 de mayo. Y para esa semana vamos a tener la guía de lectura número 5 acerca de los relatos. Voy a colocar acá la guía de lectura para que visualicemos a mí. Este es uno de mis temas preferidos, los relatos. Lo que es los relatos, la ley y los profetas. Creo que ese es los 3 capítulos que más me fascinan, pues de todo lo que uno estudia acá. Vamos a ver acá, a compartir esta pestañita. Fíjense, son 6 preguntas, vamos a responderlas todas, ¿verdad? Acerca de cuál es el concepto de relato, vamos a hablar de las características de ellos. Hablamos de relato Antiguo Testamento, ¿ok? Narrativa Nuevo Testamento está en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? O Hechos del Espíritu Santo, como otros autores prefieren llamarlo. 2, ¿cuáles son las características de los 3 niveles de la narrativa? Explicar lo que no son los relatos. 4, ¿qué es lo crucial a tener en mente mientras se leen relatos de la Biblia? Y hay una palabra final allí que es bueno que la tomemos en cuenta. ¿Cuál es esa palabra final después de esa respuesta 4? Señale los errores de interpretación más comunes que se cometen en la interpretación de relatos bíblicos en la sección Algunas advertencias finales. Y 6, enumere los principios dados por F. Stuart para interpretar los relatos. ¿Ok? O sea que va a estar bastante bueno, bastante denso. Invito a todos, sobre todo los que no pudieron leer hoy, para que se preparen bien, monten su tarea, la entreguen con tiempo, ¿verdad? Y bueno, sé que va a ser una guía de lectura muy interesante para todos nosotros y de mucho provecho para comprender el tema de los relatos. Por cierto, que algunos de ustedes tienen relatos, ¿verdad? Antiguo Testamento, tienen algunas historias interesantes, ¿verdad? Ya los primeros trabajos han sido excelentes, maravillosos. Los primeros trabajos que ya han entregado y yo sé que van a seguir mejorando cada día más. Entonces, como muchos tienen relatos, creo que 2 de ustedes, vamos a descubrir muchas cosas importantes acá con este trabajo del capítulo 5. ¿Ok? Entonces, bueno, la próxima semana, capítulo 5, los relatos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir aquí, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la presentación. Vámonos a la presentación acerca de estas preguntas hermenéuticas, ¿ok? Vámonos a esta acá. Vamos aquí. Bueno, para los que se incorporaron en el camino, bienvenidos. Dios los bendiga.
No pude leer el domingo por el Día de la Madre. Ayer no pude leer nada de trabajo, tareas, de verdad. Sí sé quiénes sí entregaron todas sus actividades, pero no he tenido suficiente el tiempo para comenzar a corregir. Entonces, a partir del día jueves ya comienzo, y la semana que viene tenemos que entregar el capítulo 3 de la investigación. ¿Okay? Entonces vamos a revisar entonces la presentación del resumen de este capítulo, ¿verdad? Y luego, aquí está. Las preguntas hermenéuticas. Vamos a ver. Recuerden que este es un resumen por si alguien quiere afianzar un poquito más, o si tuvo dudas al hacer las respuestas de la guía de lectura. ¿Ok? Bueno, todas las respuestas de ustedes han sido muy buenas. Ay, un momento. Es aquí. Ok, compartimos. No sé por qué hice algo indebido. Ok, y se ve como, ahora sí. Ok, ahora sí. Ok, las epístolas, las preguntas hermenéuticas. Si se para la presentación o algo, me avisan para moverme aquí con eso, ¿ok? Denme un minutico. Ok, aquí estoy de nuevo. Entonces, este que está acá es un repaso, ¿verdad? Acerca de las epístolas. Lo primero que tenemos que recordar que las epístolas son documentos del siglo número 1, ¿verdad? Siglo primero. Número 2, que hay que recordar que las epístolas están escritas desde el contexto del autor. Es decir, hay que saber quién fue el autor, cómo vivió, dónde vivió, qué hizo, cuáles fueron sus motivaciones para escribir, en qué ocasión escribió, ¿verdad? También hay que pensar en el contexto de los destinatarios, o auditorio, oyentes también. Hay 3 formas de llamar a los destinatarios: oyente, auditorio, ¿ok? Y hay que pensar en ellos, qué estaba pasando con ellos y cuál era la vinculación de ellos con el escritor, ¿verdad? Porque por algo el escritor envía un mensaje, les envía una carta, una epístola, ¿verdad? Y un mensaje de todo punto de vista. Es decir, puede ser personales, pueden ser a comunidades, pueden ser a reyes, los mensajes, pueden ser al pueblo, a una iglesia, ¿verdad? O a varias iglesias, ¿ok? Y también las epístolas hay que recordar que son de naturaleza ocasional. Surgen porque algo las motiva. Hay una ocasión que hace que el escritor se pronuncie, emita un mensaje, una corrección de doctrina, una palabra de aliento, una corrección de conducta, ¿ok? Y por supuesto ahí ya nosotros hemos visto, pues, por ejemplo, hoy que estuvimos revisando lo que tiene que ver con estos mandatos
estos exhortos a un auditorio, y entonces nos hacíamos las preguntas hermenéuticas. Esto es para nosotros, son situaciones comparables, esto es para nosotros, esto es con nosotros. Entonces ahí entra en vigor pues lo que tienen que ver las reglas de la hermenéutica, ¿verdad? Y fíjense que uno de los problemas básicos con el tema de las epístolas es el tema de la relatividad cultural, que lo que estábamos diciendo hace rato. Problemas el tema del velo, ¿verdad? Como lo explicó Ronald. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la religiosidad, con esa parte, ¿verdad? Y número uno, esto va a cambiar de una cultura a otra, de una época a otra, de un ambiente a otro. Estas son cosas que cambian. La cultura es cambiante. La cultura, y hoy yo estaba analizando algo acerca de lo que nos enseña el libro de la contracultura. Tiene que ver con la ética, es análisis del Sermón del Monte, ¿verdad? La Biblia siempre está en franca oposición al mundo. Y los valores son totalmente diferentes. Lo que nos enseña la palabra de Dios a lo que nos enseña el mundo, ¿verdad? En este caso, todo lo que es cultural pertenece solamente al siglo I. Todo lo que tiene que ver con la cultura, ya por ahí nosotros podemos ayudar a la gente, decirle, todo lo que es cultural no es con nosotros, no es para nosotros. Eso pertenece al siglo I. Ahí ya tenemos un principio, ¿verdad? Ahora, lo que hablábamos hace rato, lo que trasciende a la cultura es para todos los tiempos. ¿Qué es un elemento que trasciende a la cultura? Lo dijimos aquí, ¿verdad? El aspecto ético y moral. Eso va a trascender la cultura, porque eso es para todos. Pues la conducta, la ética, las normas de conducta, la moral, todo eso es para todas las épocas, para toda la humanidad. Entonces, las culturas cambian, pero los principios son eternos. ¿Por qué? Porque trascienden la cultura, ¿ok? Entonces, necesitamos preguntarnos qué es cultural y qué no lo es. Y hay que tener mucho cuidado de no extraer conclusiones excesivas a partir de una sola carta. Porque en una sola carta no está la enseñanza exhaustiva sobre un tema. Es donde nosotros tenemos que aprender a hacer la intertextualidad, ¿verdad? O la concordancia de pasajes. Podemos leer un pasaje y resulta que en Pablo, resulta que Pedro también lo dijo de otra forma, o Mateo, ¿ok? O otro escritor. Y eso ayuda, esa armonía, ayuda a nosotros poder comprender mejor un texto, ¿okay? Antes de hacer conclusiones a partir de una sola carta, ¿ok? Eso es importante. Hay aquí una analogía, por ejemplo, lo que tiene que ver con las normas, pues, como por ejemplo, este es un ejemplo, trabajos escritos en la UNEXPO, es una universidad, ¿verdad? Y trabajos escritos en el seminario. Son dos instituciones, cada una nos da indicaciones al alumno de cómo debemos reportar las fuentes bibliográficas, ¿ok? Utilizadas. Según la UNEXPO, para las notas bibliográficas hay que usar el sistema de referencia autor-fecha, que son normas APA de la UPEL, ¿ok? Yo sé, UPEL se guía por las normas APA. Eso lo dice la UNEXPO, pero en el seminario, ¿verdad? Hay que reportar las fuentes también, ¿verdad? Para las notas bibliográficas hay que usar notas al pie de la página, pero según las normas Chicago. Fíjense que es el mismo principio, son diferentes instituciones, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? Respetar el derecho de autor, evitar el plagio. Es un elemento de orden ético y moral. Entonces, el principio se aplica de manera diferente en cada contexto, pero el principio sigue siendo el mismo. Reportar las normas según las normas de algún sistema, bien sea APA, bien sea Chicago, pero el principio hay que respetar quién escribió eso, dónde lo dijo, cuándo lo dijo, ¿ok? Pero se aplica en diferentes contextos. Entonces, eso es parecido a lo que nosotros tenemos que hacer en la hermenéutica. En hermenéutica común o hermenéutica de sentido común.
Al leer las epístolas, nuestro sentido común iluminado o ilustrado nos lleva a decidir qué es para nosotros y qué no lo es. Esto es para nosotros, esto no es para nosotros, esto debo aplicarlo, esto parece no tener aplicación para mí, ¿verdad? Entonces siempre vamos a estar entrando en esa conversación con el texto, ¿verdad? Esto es para mí, esto no será para mí, y entonces hay dudas, ahí puede haber un debate, incluso puede haber, se toman estos como mandatos y se introducen en la iglesia como órdenes, estatutos también, ¿ok? Y resulta que antes de hacer esto es importante entender lo que tiene que ver con esta hermenéutica de sentido común, ¿verdad? ¿Cuáles son los asuntos que se tratan? ¿Es para nosotros? ¿No es para nosotros? ¿Ok? Vamos a ver aquí la siguiente. Hay dos tipos de asuntos. Asunto número 1, asunto de las epístolas que hay que recordar. Déjame un momentico aquí que ya, esto se me movió aquí. Ya va. Un segundito. Ok, aquí estoy de nuevo. Entonces, aquí nosotros tenemos dos tipos de asuntos. Asuntos de las epístolas que hay que recordar. Y 2, asuntos de las epístolas que hay que obedecer o no. De hecho, cuando nosotros vayamos a hacer la parte del estudio de la gramática, nosotros vamos a trabajar con los mandatos. Y hay un ejercicio interesante donde vamos a ver si en nuestros pasajes hay mandatos. Si hay en todos los géneros que tenemos, ver si hay algún tipo de mandato. Y nosotros vamos a recordar, por ejemplo, Cristo murió por nuestros pecados. Dios es amor. Él perfeccionará la buena obra que comenzó en nosotros. No os dejará ser tentado más allá de lo que podamos soportar, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son elementos donde el sentido común funciona bien para cada uno de estos casos. Y entendemos, ¿verdad? Lógicamente que esto es para nosotros. Entendemos todas estas verdades, todas estas que acabamos de leer en el punto 1, en la columna de la izquierda. Ahora, en el asunto de las epístolas que hay que obedecer o no, ya eso es cuestión de conciencia, ya eso es cuestión de la parte moral, la parte ética, ¿verdad? Pero vamos a ver allí, no murmuréis los unos de los otros. ¿Tenemos que obedecer o no ese mandato? Bebe un poco de vino, ese es Pablo a Timoteo, ¿verdad? Siervos, obedeced en todos vuestros amos. Entonces también hay un análisis, ¿verdad? No, en todo no, porque entonces si esta persona no comparte mi fe, entonces yo no puedo estar haciendo lo que me manden. Yo no puedo estar haciendo cosas indebidas o inmorales, aunque sea mi jefe, ¿ok? Entonces ya entra allí, todo me es lícito, pero no todo me conviene, etcétera, etcétera. Las mujeres no se atavíen con oro, con perlas ni vestidos costosos, ¿verdad? Pueden mantener el recato, el orden, ¿verdad? Pero es una recomendación de Pablo en aquella época. Desde mi punto de vista, Raiza, yo considero que fue aplicable en mi vida, pues en mi vida. Cada quien va viendo cómo el pasaje puede instruirle, pues, ¿ok? Someteos a toda institución humana. Es un tema de ética, un tema de moral, ¿verdad? Es parecido al que hagan todo lo que los jefes digan, ¿verdad? Eso también. Persiste en lo que has aprendido,
Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, el sentido común, dice acá al final en rojo, puede fallar y de allí surge falta de consistencia o uniformidad en la aplicación. ¿Sí? Puede fallar el sentido común, ¿verdad? Y, bueno, la aplicación entonces está un poquito inconsistente, ¿ok? Vamos a ver qué dice acá. Debilidad de la hermenéutica del sentido común. Hay a veces falta de consistencia. ¿Por qué? Bueno, por el tema de la parte cultural, las normas, ¿verdad? Ejemplo, no usar o usar zarcillos, no maquillarse o maquillarse, usar o no usar velo, beber o no beber vino, ¿ok? Entonces, es como, bueno, yo no bebo vino, por ejemplo, que alguien diga esto, yo no bebo vino porque yo no tengo ninguna enfermedad. Eso era nada más para Timoteo, ¿verdad? Entonces, entra un poco ya la parte personal. Cada quien empieza a tomar sus decisiones personales, pues, en su relación con Dios, etcétera. Tradiciones eclesiales. Mujeres no pueden ser pastoras ni predicadoras. El tipo de gobierno de la iglesia con frecuencia de celebración de la cena del Señor, como si no es primer domingo, no, que es el último domingo, no, que es todos los domingos, no, que es cada 15 días, que bueno, eso ya es algo ya interno. Cada quien, como dice la profesora María Eugenia, resuelve sus situaciones a lo interno. Cada iglesia, cada organización, cada ministerio, ¿verdad? Resuelve en su contexto, en sus normas. Y los pastores, por lo general, como conocen a las ovejas, ellos saben a veces qué cosas convienen, qué cosas no convienen. Entonces, a veces es importante mantener el orden, pues, no solamente el orden como oveja, pues, o como parte del pueblo, sino también como autoridad. ¿Para qué? Para dar el ejemplo. Bueno, todo lo que dice acá, el sentido común se ve influido por, okay, y los otros compromisos teológicos, que si la salvación se pierde, que no se pierde, ese tipo de debates, ¿verdad? Que no son debates de esta materia, por supuesto, son los temas que los autores traen, en los que a veces pensamos en la iglesia. Los dones espirituales cesaron, siguen en vida, en boga, siguen desarrollándose los dones, son los mismos dones, etcétera, etcétera. El bautismo también es solo para niños, es para niños, adultos, jóvenes, para todo el mundo. Son ejemplos, pues, porque la cena del Señor es solo para bautizados, para toda la gente que viene el primer día a la iglesia, o solamente para un grupo. Esas son decisiones que se ven, que son un producto del sentido común y de los compromisos teológicos y de la dinámica, del contexto de cada comunidad cristiana, pues. Esto, por eso yo digo que hay que, en esta parte es importante que somos selectivos, pero hay que también ser un poquito flexible. Ahí, por ejemplo, no ver que, por ejemplo, si yo soy pastora, siempre los débiles son los que se equivocan. No, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos pecadores y todos podemos caer. Entonces hay que cuidar a los demás, pero también primero cuidarse uno, pues. Entonces esto lleva a ser selectivos, a evadir texto y a tratar de justificar. Necesitamos una hermenéutica más coherente para las epístolas, ¿ok? Vamos a ver por qué. Bueno, esto funciona, ¿verdad? Esta parte de cómo nosotros vamos a ver la hermenéutica funciona en la mayor parte de todos los asuntos. A veces la debilidad es la falta de uniformidad. Aplicar lo que se puede en nuestra situación. A veces aplicamos lo más cómodo, lo más comprensible, pero entonces lo que no se entiende se deja para el primer siglo, o eso no es con nosotros, o eso es muy difícil de cumplirlo, ¿ok? Entonces, la hermenéutica de sentido común consiste en dejar en el primer siglo lo que no parece tener aplicación en nuestra época, en este espacio contemporáneo, pues. Entonces,
pueden surgir dificultades, ¿verdad? Pensamos si se debe o no obedecer. Es donde empezamos a hacernos esas preguntas. Y de nuevo, lo que aquí abajo, evadir ciertos textos, porque, bueno, están conmigo que creo que es mejor que no sea conmigo, porque como dicen los autores, el problema no es si es de hermenéutica de sentido común o si realmente estoy dispuesto a obedecer. Porque cuando nosotros ponemos barreras, entonces nada es para mí. Todo es para los demás, pero no es nada para mí. Entonces eso ya es algo ético, es algo personal, es algo subjetivo de nuestro. Nosotros tenemos nuestras normas culturales, nuestros compromisos teológicos, ¿ok? Entonces nos examinamos qué me dicta el sentido común, qué me lleva a seleccionar textos o a evadir otros textos. Entonces es importante pensar en eso. ¿Qué dicen nuestras tradiciones eclesiásticas? ¿Qué dicen? Ellos piensan, los escritores, que hay que establecer una hermenéutica más uniforme para las epístolas, ¿verdad? La número 1, un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado para su autor o sus lectores, porque la exégesis va primero. Y la exégesis pone límites, el significado pone límites, el origen, el contexto pone límites. Hay dos clases de circunstancias, ¿verdad? Las específicas se pueden presentar en el siglo I, pero también se pueden presentar en el siglo actual. ¿Okay? Por lo general, las circunstancias del siglo I no se presentan en nuestro siglo. Estas circunstancias tienen ya que ver con la ocasión, con situaciones muy puntuales del primer siglo que no podemos comprometer nuestra aplicación para forzar, porque bueno, eso lo dice allí, no importa, soy del primer siglo, pero tengo que hacerlo, tengo que establecer estas normas tal como se estableció en la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Hay situaciones comparables donde se pueden aplicar algunas situaciones y hay situaciones o circunstancias que no se pueden comparar, pero ya eso es ya un análisis ya de nosotros como lectores, ¿verdad? Como comunidad, que es para nosotros y que no es para nosotros. Siempre la segunda regla va a ser la palabra de Dios para nosotros es la misma que para ellos, ¿ok? Siempre es la misma. Ejemplo de situaciones comparables, caso 1, situaciones del primer siglo, enemigos, tendencia a la sexualidad desordenada, inclinación a la venganza, tendencia a la idolatría, malos pensamientos, tendencia a decir groserías. Y las situaciones del siglo de nosotros, ¿verdad? Este siglo, son idénticas a esas. Hay enemigos, hay sexualidad desordenada, hay venganza, idolatría, malos pensamientos y malas palabras. Igualito, es una cuestión de ética y moral, ¿verdad? Que afecta nuestra vida porque es pecado, es el pecado en sí. Situaciones comparables y la palabra de Dios, aquí está. Con respecto a la idolatría, tanto en el siglo I como ahorita, tendencia a la idolatría, huyan de la idolatría. Malos pensamientos, piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, decía Pablo, ¿verdad? Tendencia a decir malas palabras, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, tanto en el siglo I como actualmente. ¿Sí? Aplicamos directamente lo que era para el primer siglo, porque hay un elemento ético-moral que nosotros sabemos que es con nosotros. No fue nada más para la iglesia del siglo I, ¿ok? Igual acá, enemigos, amen a vuestros enemigos en las dos situaciones, ¿verdad? Tendencia a la sexualidad desordenada, huyan de la fornicación. Inclinación a la venganza, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Eso es para todos, para ellos y para nosotros. ¿Ok? Entonces, si generalizamos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas circunstancias comparables que se aplican igual para nosotros? Bueno, hay enseñanzas teológicas, también hay imperativos éticos o mandatos, ¿verdad?
Si confiesas tus pecados, ¿verdad? El Señor te limpia, el Señor te transforma, si te arrepientes, ¿verdad? El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, etcétera. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, son enseñanzas, ¿verdad? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Imperativos éticos o mandatos: huyan de la fornicación, hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos, vence con el bien el mal. Fíjense que son elementos contra la cultura del mundo, ¿verdad? Vence con el bien el mal. Más bien la gente dice, pero si te hicieron mal tienes que hacer lo mismo, véngate, tienes que vengarte. Sean benignos unos con otros. No puedo ser bueno con tal persona, lo puedo perdonar, bueno, porque fue malo conmigo, entonces no, nos manda a ser benigno el Señor. Pagad a todos lo que debéis. Bueno, pero es que él me engañó, ahora yo le debo a él, ahora no le pago. Entonces, son imperativos que hay que ver lo que nos manda. Despójense del viejo hombre. Imperativos éticos, ¿verdad? Y circunstancias no comparables no ocurren en nuestro siglo, tienen mínimas posibilidades de que ocurran en nuestro siglo. Ejemplo: excesos en la cena del Señor, que se adelantan a comer, que llegan unos hermanos más tempranos que otros, y no, vamos a esperar, mucha gente no ha llegado, y que de repente hay una norma en la iglesia, un momento, ¿verdad?, donde se sirve la Santa Cena, esperando que llegue un buen número de personas, etcétera. Son prácticas y decisiones ya internas, ¿verdad?, de una directiva, de una asamblea, del cuerpo de ancianos, del cuerpo de pastores, como sea, ¿verdad? Por ejemplo, en los mercados se vendía comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Nosotros no, afuera de nuestra iglesia no vemos eso, ¿verdad? Algunos obligaban a circuncidar porque decía, bueno, si eres pueblo de Dios te tienes que circuncidar para poder entrar aquí a esta sinagoga. Entonces, ese tipo de circunstancias no son muy comunes aquí, ¿verdad? Invitaciones a fiestas de ídolos, ¿verdad? Es una idolatría desconocida para nosotros, porque de repente habían ídolos, pero también puede que haya celebraciones donde un cristiano puede ser invitado y bueno, se está haciendo idolatría, ¿verdad?, a dioses ajenos, ¿ok? Entonces, una invitación a fiestas de ídolos que no se ve en nuestra cultura. Este es un ejemplo, está fuera de contexto este ejemplo. Ok, entonces, vamos a ver aquí qué más. Bueno, estas fueron las situaciones comparables que hacer con estos textos, cómo los aplicamos. La aplicación no es directa, buscar el principio que subyace, porque los principios no cambian, sino que trascienden la cultura. Aplicar ese principio en situaciones comparables. Ya doy la palabra, Edgardo. Situaciones comparables, ¿ok? Buscar ese principio, porque los principios no cambian, sino que trascienden a la cultura. Aplicar ese principio en situaciones equivalentes. Los autores usan la expresión de veras comparables, lo cual puede confundir. O sea, que sean de verdad comparables. Ya eso es una parte como muy subjetiva de ellos, pues. De los autores, bueno, se les respeta y nosotros estamos aquí para aprender y a disentir también de muchas de las posturas de ellos o ampliar las posturas de ellos, ¿ok? Edgardo, ¿tienes la palabra? Ok, profesora, siguiendo el hilo de lo que usted está explicando ahí, en la misma palabra de Dios, Cristo tuvo que confrontar este tipo de interpretaciones, porque también habían pasado muchos siglos. Cuando Él nace, se supone que desde Él en adelante se va como que a escribir el Nuevo Testamento, es decir, Él viene a cumplir la ley y no a abrogarla, pero Él le va a dar un matiz diferente. Entonces, Él se consiguió con problemas hermenéuticos, incluso cuando le llevan a la mujer adúltera, que decía la ley de Moisés que tenía que ser, toda alma que pecare tenía que morir.
ella tenía que ser apedrada, y eso se estaba haciendo por siglos. Decir que no era así era como una herejía. Y le ponen esa mujer a los pies a Cristo y le dice, ¿hay que matarla o no hay que matarla? Entonces, es como un problema en el momento. Cualquiera pudo pensar que iba a ser una tentación para Cristo que no lo iba a poder resolver. Cristo simplemente lo enfrentó con su moral. Por eso que me gusta mucho la parte que te está planteando ahí, que la parte moral y ética es fundamental para interpretar en todos los tiempos. Y Cristo le dijo, bueno, usted está bien, vamos a matarla pues, pero el que se sienta aquí libre de pecado, mirándole a los ojos, me imagino a cada uno de ellos, lance la primera piedra. Y cada uno de ellos empezó a mirarse entre ellos, bueno, yo soy ladrón, aquel es borracho, el otro es fornicario, yo he estado con esa mujer. Y entonces Cristo lo confronta con su parte moral, y las piedras que tenían en la mano empiezan a pesarle cada vez más hasta que tienen que soltarla. Cualquiera pudiera pensar que Cristo está abrogando la ley y es lo que está es perfeccionando esa ley y está cumpliendo, y la interpretación no la está pasando a llevar, la está cumpliendo, pero le está dando el sentido de verdad lógico al mensaje. Y que él, en ese momento, él representa la vida, él representa el perdón. En ese momento, en ese contexto, ni siquiera nosotros lo hubiésemos entendido. Después de 2000 años, nosotros viendo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y viendo lo que hizo Jesús en ese instante, ahora, después de 2000 años, nosotros entendemos que hizo Cristo. Pero era difícil, Cristo tuvo que confrontar con estos problemas hermenéuticos también, es lo que yo puedo observar ahí. Ya era eso. Gracias, Edgardo. Sí, es así. Hay muchas situaciones donde nosotros vamos a tener esa disyuntiva, ¿verdad? Tomar esas decisiones. Por ejemplo, uno va a estar siempre leyendo y siempre vamos a estar aplicando, pero bueno, hay que tener ciertos controles, hay que tener ciertos cuidados para que nosotros no nos excedamos. O como decía la profesora que yo tuve, una magistrada de Derecho Penal, ella decía, a veces si una persona tiene un cierto poder para enseñar una norma, puede desbordarse su poder y es peligroso. El poder se desborda y es incontrolable, pues, como los autores dicen, el abuso de poder, pues. Entonces eso es importante, nosotros atender a esos controles, atender a esas recomendaciones, ¿ok? Igual como lo vamos a ver la semana que viene con los relatos, que también vamos a ver allí cómo hacer, cómo entender los relatos como un género, en el cual también hay ciertos controles, pues, para que la aplicación no sea mal entendida, para que la aplicación incurra en excesos, ¿okay? No se desborde también. ¿Ok? Si hay algún otro comentario. Ok. Entonces, bueno, estaba observando que lo que nos queda es si hay alguno que quiere hablar acerca de la parte 3, si tiene alguna duda, algo que necesite aclararse. Lo vamos a entregar la semana que viene y vamos a entregar también nuestra guía de lectura, ¿ok? Y la semana que viene vamos a entrar con la parte 4A. ¿Okay? Ya nos toca entregar la parte 4A, la parte 3 y comenzar con la parte 4A. ¿Okay? Ustedes van al día, ustedes van bastante bien. Los que aún les falta entregar son pocos. Les animo a que también entreguen. Vamos a, por ejemplo, vamos a tratar de hacer este trabajo para ir juntos todos, pues, ¿okay? Para ir juntos todos, para que nadie se quede. Vamos a estar orando unos por otros para que podamos avanzar juntos y podamos
ir cumpliendo los objetivos y que no haya rezagados, pues. Que no haya, estemos orando porque, bueno, yo como estudiante del seminario, nosotros a veces empezamos 40 personas, 42 personas, una cosa así, que tenían que ampliar el salón como 3 salones, quitar todas las divisiones, porque éramos demasiados. Pero ya después, cuando estábamos ya en la semana 10, había gente que no iba, que empezaba la cosa como, pero no, hay que perseverar, hay que estar en estas tareas, encima de las actividades. Yo sé que todas las materias son exigentes y cuando uno está en el seminario uno se emociona y quiere agarrar 5 o 6 materias, pero entonces después vemos que el tiempo se nos hace pequeñito. Se nos hace pequeñito el tiempo y bueno, no podemos responder a tantas cosas, ¿ok? Entonces, bueno, los animo para que entreguen sus actividades y lo más sencillo, de verdad que los felicito porque han hecho unas entregas excelentes. Sencillos, responden lo que se pide, no hay nada de párrafos excesivos que se salen de lo que se pide la respuesta. Todo ha sido concreto. Algunos le he hecho algunas sugerencias en la parte del comentario, algunos le he hecho algunos comentarios. De verdad que ha sido excelente. Mi trabajo de la lectura lo he disfrutado mucho, porque ustedes son excelentes, han hecho trabajos de mucha calidad y de verdad que los admiro. Y bueno, le doy la gloria a Dios, aplaudo al Señor por eso, porque hermenéutica es una materia que amerita mucho trabajo, dedicación, concentración. La semana que viene vamos a hacer un ejercicio cortico de 10 minutos, es sorpresa, pero lo vamos a hacer, no lo voy a decir porque si no van a venir preparados. La idea es que no estén preparados. Pero bueno, ya estamos en semana 8, ya me toca hacer ese ejercicio, pues siempre me gusta hacerlo. El semestre pasado creo que no lo hice porque había ese día que lo quería hacer, creo que ese día no hubo electricidad, fue un poquito complicada la cosa. Entonces, bueno, Dios mediante lo vamos a hacer la semana que viene. Y bueno, nada, entonces esto es todo lo que tenemos para hoy, muchachos. Vamos entonces a despedirnos, vamos a orar, ¿verdad? Señor, te damos muchas gracias por este día, por esta noche. Gracias por este grupo de alumnos, de hijos tuyos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por su interés, su dedicación, por su entusiasmo, Señor, con que cada día, cada martes están aquí para seguir aprendiendo más de lo que significan los géneros literarios y la importancia de ellos para nuestra vida espiritual, para nuestra investigación. Quiero pedirte que bendigas a cada uno de ellos y las familias aquí representadas, Señor. Bendice a sus hijos, bendice a todos sus familiares, sus ministerios, sus iglesias. Bendice, Señor, sus trabajos, Señor. Engrandece y da mucho fruto al trabajo de sus manos, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Estamos despedidos. Ha sido una noche muy hermosa, muy grata. He disfrutado mucho la clase. He disfrutado mucho, mucho la compañía de ustedes. De verdad, me hacen muy feliz. Me agrada su presencia, sus palabras y sobre todo su participación y su entusiasmo por la materia. Que Dios los bendiga. Que tengan una feliz noche. Chao. Amén, Dios le bendiga. Gracias. Chao, a la orden. Dios los bendiga. Amén. Chao, chao, Dios les bendiga. Ven. Hasta luego. Dios le bendiga. Hasta luego.